Bueno, se informó en las últimas horas que el presidente Alberto Fernández decidió no viajar a Francia, donde tenía previsto justamente participar de varias actividades. Verónica Urriola Beite está con nosotros como cada mañana. Vero, buen día, bienvenida. Buen día, Pablo. Y sí... ¿Por qué decidió esto el presidente? En principio tiene que ver con las restricciones. Sabemos que estamos atravesando la segunda ola con riesgo de una tercera ola. Sí. Son 101 países en el mundo que tienen las fronteras cerradas. Sabemos que el virus se traslada en avión, como se suele decir, y el riesgo de la variante Delta. Claro. Ya se han detectado 3 casos en la República Argentina, 3 casos de pasajeros que llegaron vía Ezeiza y precisamente en los controles en Ezeiza fueron detectados estos casos de esta nueva variante mucho más contagiosa y peligrosa del coronavirus. Y aparece en este contexto la decisión del presidente Alberto Fernández de desistir de participar de la invitación del presidente de Francia, Emmanuel Macron, del Foro Generación e Igualdad en París. De hecho, el presidente Alberto Fernández le mandó una carta a Macron señalando precisamente cuáles son los argumentos por los que Argentina no va a participar de esta actividad. Obviamente en la carta señala el presidente que es muy importante en cuanto a la defensa de los derechos de la mujer. Se trata de un foro vinculado precisamente con las cuestiones de género y como vemos en la carta, que es bastante extensa, el presidente Alberto Fernández destaca precisamente que no concurre en principio por el agravamiento de la situación sanitaria en la República Argentina. Destaca el presidente además el esfuerzo del pueblo argentino, por un lado en cuanto a las medidas de cuidado, pero por otro lado en cuanto a las campañas de vacunación, y además habla del respeto conjunto de las normas preventivas. Bien. Y acá hay que poner el acento, porque precisamente se da en simultáneo esta decisión del presidente de no participar y de no viajar al exterior con la última medida que se conoció, que está vinculada precisamente con la restricción de ingreso al país por día de 600 pasajeros. Que comenzó Verónica a regir ayer. Exactamente, con lo que se podría decir que el objetivo del presidente, por un lado, obviamente, es respetar las medidas sanitarias, pero por otro lado, esto de predicar con el ejemplo, ¿no? Es una invitación para un foro que el presidente considera de mucha relevancia, pero también el primer mandatario argentino considera de mucha relevancia en este contexto de la pandemia respetar las medidas preventivas. La verdad es que también se mezcla la cuestión política, porque mientras aparecen estas restricciones, que además han sido muy cuestionadas, sobre todo por la oposición, también algunos medios de comunicación, es cierto que siempre desde hace un tiempo, ya desde hace meses, desde el inicio de la pandemia, se desalentaron los viajes al exterior, salvo por cuestiones laborales, por cuestiones de estudio, porque sabemos precisamente que la puerta de ingreso del virus... La peligrosidad que hoy está, irse de la República Argentina, terminar en otro país, volver de ese país nuevamente a la República Argentina, es un tráfico de virus importante, ¿no? Sí, ahí se ponen también en contraposición en cuanto a política sanitaria. Claro. Las posturas contrapuestas de, por un lado, el gobierno nacional y el presidente Alberto Fernández a la cabeza, insistiendo en la necesidad de tomar medidas preventivas para evitar los contagios y para evitar en este contexto la llegada de la variante Delta. Es lo más importante de todo. Exactamente, que además la variante Delta podría dar lugar a lo que ya se llama, se está hablando de la tercera ola. Claro. Digo, en contraposición al proyecto o a la interpretación que se hace de la pandemia por parte del expresidente Mauricio Macri, que viajó el domingo pasado cuando ya se hablaba precisamente del riesgo de la variante Delta, viajó a Europa a presentar su libro, a tomarse también unos días de vacaciones, después además de haber señalado y haber pedido disculpas sobre su referencia en Córdoba a propósito de que el coronavirus es algo un poco más serio que una gripe. Gracias, Vero.